A continuación disertará la doctora Adriana Pasos. Adriana es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Química Biológica. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Proteínas del área Bioquímica y Nutrición del Instituto de Tecnología de Alimentos de INTA Castelar. Se especializa en calidad de alimentos y su relación con la salud. Hola a todos, un gusto estar acá, compartir esta jornada con ustedes. Vamos a hablar de proteínas vegetales en alimentos y tenemos que empezar a hablar de las proteínas en sí antes de ir de lleno a la charla. Así que, bueno, nos vamos a remontar a la época de la mitología griega, donde se reconoce un dios llamado Proteo, que tiene la capacidad de adoptar distintas formas según la actividad que tuviera que realizar. También es un dios en el cual se basó la editorial Marvel para crear a uno de los mutantes más poderosos de su universo, que se llama casualmente Proteus. También hay una enciclopedia científica mexicana, que el personaje principal se llama Proteo, que es un androide capaz de transformarse en cualquier forma y que está dotado del poder que tenían los antiguos griegos que le atribuían al dios Proteo de la mitología. Bueno, algo un poquito más terrenal o virtual, que en el campo de la electrónica, que hay un programa llamado Proteus Design Suite, que es un simulador de circuitos electrónicos. Bueno, ahora vamos a volvernos un poquito más académicos y hablar justamente de la palabra proteína. Y la palabra proteína fue propuesta en el año 1838 por un químico sueco, Berzelius, y a partir de esa fecha los investigadores fueron revelando que las proteínas poseían múltiples formas y funciones distintas, igual que Proteo, y que también participan y cumplen sus funciones en todos los procesos metabólicos de las células. Y recordar que la palabra protas en griego significa primario o de gran importancia. Las proteínas tienen múltiples maneras de clasificarse y una de las clasificaciones tiene que ver con su forma, con su estructura, con la composición química que contengan y con el contenido de aminoácidos. Y hay que tener presente que la estructura de las proteínas influye en la función que cumplen adentro de la célula y también en la capacidad funcional o tecnofuncional que tiene que ver con el comportamiento físico-químico que posee la proteína cuando es utilizada fuera de la célula. O sea, dentro de la célula tenemos una estructura de la proteína que cumple una determinada función metabólica. Y fuera de la célula, por ejemplo, cuando es utilizada en el desarrollo de un producto alimentario. Ahí sí vamos a requerir que cumpla una determinada función en esa matriz agroalimentaria, ¿no? Bueno, con esto que estamos diciendo, que las proteínas no solamente tienen una importancia nutricional, que está dada por el perfil de aminoácidos o la proporción de aminoácidos esenciales o por la capacidad que tenga de unirse a iones o cumplir una determinada función metabólica, sino también son importantes porque tienen un valor tecnológico muy importante, debido justamente a esas características funcionales que las hacen útiles para la elaboración de alimentos. Un ejemplo de esto son las propiedades de proteínas que tienen capacidad espesante o gelificante, o capacidad para formar emulsiones, espumas, e incluso una capacidad atribuible a todas las proteínas que tienen una buena propiedad de retener agua e incluso de absorber grasas. Bueno, habiendo introducido ahora lo cual es el origen etimológico de la proteína y hablamos de la relación estructura-función, es importante conocer cuáles son las fuentes naturales de proteínas. Las proteínas están presentes en todos los organismos vivos y tienen un papel clave en muchos procesos biológicos, como la señalización celular, la adhesión celular, la respuesta inmune, pero también cumplen esas funciones estructurales y mecánicas, por ejemplo, en el tejido muscular, el tejido conectivo, o en las plantas, las paredes celulares. Bueno, y se reconoce que las proteínas representan una valiosa fuente renovable. Y hay un número de proteínas que son procesadas a escala industrial para aplicaciones en un gran abanico de campos, como no solamente la alimentación, sino también la cosmética, la farmacéutica, incluso la medicina, utilizada para adhesivos, para envases, para recubrimientos. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a quedar con las proteínas que tienen una importancia desde el punto de vista del uso alimentario, pero sepamos que hay una gran aplicación. Las fuentes más comunes o las que encontramos en la naturaleza, en cuanto a las proteínas alimentarias, las animales son sin duda las más conocidas, las más estudiadas,
de músculo, de sangre, o de tejido conectivo, de leche, de huevo. Son las más conocidas porque son justamente parte del cuerpo humano, ¿no? Bueno, pero no son las únicas fuentes, también encontramos algas verdes, algas azul verdosas. Un ejemplo conocido es la espirulina, es una muy buena fuente proteica. También del campo de los microorganismos, hongos, levaduras, las micoproteínas están siendo muy estudiadas últimamente. Los insectos como fuente de proteínas, Latinoamérica, varios países de Latinoamérica practican la entomofagia ya hace muchos años, y en la Argentina está empezando a estudiarse el aprovechamiento de proteínas de insectos también con fines alimentarios. Y bueno, sin lugar a dudas vamos a centrarnos en lo que son las fuentes de proteínas de matrices vegetales, como cereales, trigo, maíz, avena, arroz, legumbres, también tubérculos, lentejas, semillas oleaginosas, de algodón, de maní. Hay una gran diversidad. Bueno, y es en este grupo que nos vamos a enfocar, que para lo cual nos convocaron. Y aparte porque es una tendencia, ya es una tendencia el consumo de proteínas vegetales, ya es una demanda concreta del consumidor, no solo en nuestro país, a nivel mundial hay una tendencia muy importante del consumidor al consumo de proteínas provenientes de fuentes vegetales. Y a medida que más personas están demandando estas proteínas alternativas, los investigadores y la industria están haciendo un esfuerzo importante para poder proporcionarlas y de manera sostenible. Entonces están desarrollando métodos de procesamiento para justamente obtener concentrados de proteínas con propiedades tecnofuncionales, o que tengan una funcionalidad tecnológica a la hora de la aplicación en la industria. Ahora, también existen riesgos en cuanto a la utilización, porque son algunos poco conocidos, como son los riesgos microbiológicos o alergénicos. En el caso de las reacciones alérgicas, se sabe que hay una parte específica de la proteína que se llama epitope, que es la que contribuye con el inicio de una reacción alérgica, ¿no? Entonces, en este sentido, se recurre a la aplicación de diferentes métodos de procesamiento de alimentos que tengan un potencial de alterar esa porción de la proteína, ese epitope, de manera de hacerlo afuncional, o sea, de manera de que no produzca una reacción alérgica. Hay estrategias tecnológicas para el uso de enzimas también, para modificar y estudiar la funcionalidad tecnológica de las proteínas en distintas condiciones, y de esa manera poder, mejorar la función biológica o la función tecnológica. No solamente pensemos en una función tecnológica desde el punto de vista de la aplicación en un alimento, pensemos también de la función biológica dentro de ese alimento que se va a consumir en cuanto a ser ingredientes promotores de la salud, ¿no? Para mejorar la calidad de las proteínas, se están realizando investigaciones en cuanto a la digestibilidad de las mismas, los métodos para evaluar la digestibilidad, los factores que influyen en la digestibilidad de las proteínas, las tecnologías de procesamiento que mejoren esa digestibilidad de las proteínas, y todo eso es importante para diseñar alimentos lo más saludable en base a proteínas que le llamamos proteínas hechas a medida o tailor-made, que son con características especiales para la aplicación que yo necesito en la industria. Las propiedades estructurales y funcionales inherentes a las proteínas alimentarias se están estudiando últimamente también en la aplicación del campo de la nanotecnología. La encapsulación, protección y la liberación controlada de diversas biomoléculas pueden mejorar la biodisponibilidad y la permeabilidad debido a una mayor solubilidad y una mejor bioaccesibilidad de esos compuestos, ¿no? Bueno, la utilización de proteínas vegetales en la formulación de alimentos requiere tener en cuenta parámetros clásicos, bien básicos, como son la fuente proteica y la aplicación final. O sea, tengo que conocer de dónde voy a obtener esa proteína y para qué la voy a utilizar. Esas son las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer. Pero para ello tenemos que tener en cuenta un montón de consideraciones que tienen que ver con el contenido inicial de proteína que tenga esa matriz vegetal, la calidad de esa proteína, la calidad nutricional, la posibilidad de producir alergias o no, la intolerancia, la percepción del consumidor, que es tan importante porque ya todo esto viene a través de una atracción de una demanda del consumidor, la fuente,
bueno, los usos históricos, ancestrales también, si están certificados o no en cuanto a OGM o orgánico, la disponibilidad, la seguridad, aspectos regulatorios que son bastante importantes también para cumplir con nuestro código alimentario, la funcionalidad, tanto nutricional como tecnológica, el costo y los aspectos sensoriales. En este caso de proteínas vegetales hay que tener mucho cuidado y prestar bastante atención en cuanto a los aspectos de aroma o de flavor que puedan llegar a mantener esos extractos proteicos, ¿no? Y siempre pensando en la aplicación posterior que yo esté pensando. Bueno, después tenemos proteínas comerciales que son mezclas complejas, ¿no? O sea, con propiedades que dependen de la fuente del origen y el proceso al cual fueron sometidas. Las fuentes vegetales pueden ser simplemente molidas, entonces tengo un extracto con un menor tamaño de partícula. En este caso podemos llegar a elaborar harinas solo con una molienda y así tener un producto proteico y entre otros tantos componentes que tenga ese extracto, ¿no? Pero por otro lado, puedo hacer una concentración de proteínas de esa harina o un aislado de proteínas, que de alguna manera voy aumentando la concentración de proteínas en el desarrollo de ese proceso. Y de esa manera estoy conduciendo a una mejora en la propiedad o nutricional o tecnológica, o ambas. Y como consecuencia de esto se está iniciando la tendencia a recuperar y a procesar proteínas con ese objeto de obtener ingredientes que sean funcionales y que sean sostenibles también. Ya tenemos un diagrama en lo que hace muy general, a la obtención de una materia prima, una limpieza, una separación de las hojas, de los tallos, quedarme con las semillas, que esas semillas sean sometidas a una molienda. Esa molienda, en los casos que sean provenientes de oleaginosas, la extracción del aceite, que puede ser por uso de solventes u otras tecnologías limpias, no viene al caso. Luego de la separación del aceite, ese extracto que sí tiene proteínas, someterlo a una extracción química o biológica, y esa harina someterla luego también a sucesivos procesos químicos y biológicos conforme a la obtención de concentrados proteicos o aislados proteicos. O si utilizo enzimas, llegar a aislados hidrolizados. De esta manera tengo propiedades tecnofuncionales bien diferenciadas y tengo capacidades nutricionales mejoradas. Y no tenemos que olvidar los coproductos que obtenga de ese proceso, los almidones, la fibra, los azúcares. Esos tendríamos que darle valor también a los coproductos para que en el costo me cierre a nivel empresa la utilización de ese proceso, ¿no? Bueno, hay también un rubro en cuanto a la ingeniería de las proteínas de los coloides funcionales, micro y nanopartículas, hidrogeles, oleogeles, espuma, utilizables para el desarrollo de productos con aplicaciones alimentarias, ¿no? En cuanto a los métodos de extracción, hay muchos métodos de extracción que van variando en función de la fuente proteica, la aplicación, y todos los pasos intermedios que tenga posibilidades de abordar. Hay que tener en cuenta el tipo de proteína que voy a querer recuperar, la propiedad funcional que me interesa para la aplicación en un futuro alimento, las modificaciones que puedan ocurrir en el medio durante el proceso, una desnaturalización proteica, una hidrólisis, una modificación estructural, un entrecruzamiento, o la posibilidad de agregar un grupo funcional para que eso después me mejore la aplicación en el alimento futuro. Y por supuesto el rendimiento. También tengo que ver que tenga una buena concentración de proteínas, una capacidad nutricional y tecnofuncional interesante, y también el rendimiento en cuanto a cantidad de proteína y cantidad inicial de fuente vegetal. Por lo tanto, esto antes de la elección del método de extracción para utilizar, tengo que tener también en cuenta el tema de la parte textural, reducir el tema de las extrusiones, la textura que obtenga luego de los coproductos, del almidón, de la fibra, la presencia o no de los componentes antinutricionales. Debería tratar de reducir a lo largo de la aplicación del proceso los componentes antinutricionales. Si tal vez estoy en alguna metodología que me concentra con la proteína los componentes antinutricionales, voy a tener que elegir otra cosa.
Después, tratar de mejorar la fuerza de gel de la proteína, que haya una menor interrupción dentro de la red de formación de gel, que haya una formulación que sea flexible y versátil, que tenga una buena densidad de nutrientes de la proteína, que tenga una tolerancia digestiva también, que sea fácilmente digerible. Y para eso también, bueno, hay que sortear algunos desafíos que tienen que tener con mantener la funcionalidad a lo largo del proceso. Yo sé que la proteína de tal matriz vegetal tiene una buena propiedad funcional tecnológica para ser aplicada en algún producto alimentario, y a lo largo del proceso esa funcionalidad se va perdiendo. Bueno, es un desafío, va a ser poner una balanza, ¿no? El proceso, la rigidez del proceso en cuanto a la capacidad funcional. Por supuesto, el costo hay que tener en cuenta, y la percepción también, la percepción del consumidor, que justamente, como ya lo dijimos varias veces, el que está demandando este cambio. En cuanto a la funcionalidad, se espera que las proteínas tengan propiedades del tipo de dispersibilidad, que sean solubles, viscosas, capacidad de formar geles, emulsiones, espuma, y tengan buena capacidad también de retener agua o retener aceite en función de lo que vaya a formular después. Y lograr estas propiedades, como decíamos, ¿no?, que se mantengan a lo largo del proceso, va a depender de las distintas variables del proceso, como sea el solvente que utilice para la extracción de las proteínas de esa fuente vegetal, el tipo de solvente, el pH al cual esté, la fuerza iónica, la AW, todos van a ser parámetros que voy a tener que controlar para que la extracción sea eficiente. La temperatura, el tiempo, la presión, la fuerza y la concentración también, como siempre, como cualquier proceso de extracción. Y bueno, acá tenemos una lista de fuentes de proteínas vegetales que están ampliamente disponibles a nivel internacional. Conocidas muchas, otras no tanto. Pero bueno, ¿cuál es la mejor fuente? Tengo que tener en cuenta muchas cosas, o sea, si está disponible, cuál es la propiedad tecnológica, la capacidad nutricional, las aplicaciones que voy a hacer después, la composición que lo acompañe, no solamente pensar en proteínas, pensar en el resto de los nutrientes. Bueno, sin duda la soja, la arveja y el trigo son las que están primeras en la lista porque son consideradas proteínas de referencia. Y después hay otras que, bueno, no es porque sean menos importantes, sino tal vez porque están menos exploradas o menos disponibles, de otras legumbres, oleaginosas, vegetales, frutas secas, cereales. Entonces, bueno, nos preguntamos otra vez, ¿y cuál es la mejor fuente para obtener proteínas? Y bueno, va a estar determinado por un montón de variables que tienen que ver, como veíamos, con la concentración inicial de proteínas, con la digestibilidad, con el riesgo de producir alergias, con las propiedades sensoriales, las propiedades funcionales, el costo, el volumen, un montón de consideraciones que tengo que poner sobre la mesa a la hora de elegir ese tipo de proteína. Y bueno, y también tenemos capacidad de hacer combinaciones de proteínas, no solamente quedarnos con una proteína aislada de una sola fuente vegetal, ¿no? Rápidamente podemos nombrar a la soja, que bueno, es una de las más conocidas, más estudiadas, y es una de las proteínas estrella por sus propiedades nutricionales y funcionales, ¿no? Tiene un 40% de proteína, producto de soja. La obtención de la harina obtenemos una concentración entre un 50 y 60% de proteína, en un concentrado hasta un 80% y en un aislado hasta un 90%. Pero bueno, tiene una alergenicidad bastante alta, conocida. Y un flavor amargo, flavor a poroto, que se le llama, pero con buenas propiedades tecnológicas de viscosidad, de retener agua, de gelificar, de emulsionar, y una gran variedad de aplicaciones que todos conocemos en cuanto a dressing, bebidas, reemplazos de carne, extensores, muy, muy, muy utilizadas. Las proteínas de arvejas también es muy utilizada, tiene menos concentración de proteínas, tiene una ventaja de que es baja en alergenicidad, que no se utilizan solventes para extraer un aceite porque no es una oleaginosa, que sería el caso de la soja sí. Tienen buenas propiedades de gelificación, emulsionado, espumado, y aplicaciones sobre todo en panificados. El trigo también es muy utilizado, tiene menos cantidad de proteínas, pero bueno, también tiene la ventaja de no utilizar solventes para una extracción de aceites, tiene una alergenicidad alta, pertenece al grupo de los grandes 8 que producen alergias, tiene la propiedad de formar masa, que es bastante característica de las proteínas de esta matriz, y ya conocemos que hay un sinnúmero de panificados, e incluso también utilizados como extensores. La quinoa está siendo muy utilizada también, si bien tiene una concentración de proteínas baja, la calidad nutricional es muy buena, se utiliza sobre todo para panificados. El arroz también es una buena fuente de proteínas, y como veíamos antes, la combinación de proteínas, ¿no? Acá tenemos una mezcla, por ejemplo, de garbanzo y arroz.
Entonces tenemos un aumento de la calidad proteica porque hay una combinación de una leguminosa que es deficiente en cisteína, metionina y tirosina, con un grano que es deficiente en lisina. Entonces tenemos un perfil nutricional mejorado. Por otro lado, una combinación de proteína de arveja con proteína de papa, que tenemos como una proteína texturizada con una proteína con capacidad emulsionante. Y bueno, en el caso de soja y trigo, también muy utilizado, que son texturas similares a la carne. Otras fuentes, también tenemos muchísimas otras fuentes, algunas se encuentran en nuestro país y muchas otras no, que están no tan disponibles y son tal vez más costosas, pero bueno, tienen un beneficio interesante que desde el punto de vista nutricional y funcional y no es para desperdiciarlo o dejarlo de lado, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se puede reducir el costo del proceso, como desde que obtengo la proteína hasta que hago la aplicación. Habría que ver cómo se maneja agronómicamente en los cultivos y la concentración de proteínas, como para mejorar el rendimiento, ver el escalado desde la producción agrícola para después luego hacer la extracción y la aplicación, la valorización de los subproductos, como decíamos, obtenemos también aceites, almidones, fibras y otros extractos, azúcares, también tenemos que darle valor para que nos cierre por todos lados. La cadena de suministros también que esté compartida con la fabricación, el transporte, el escalado, que haya una baja en lo que es la extracción de los costos, de los insumos más bajos, la producción y los rendimientos que sean más altos. Y después lo de la producción localizada, que tiene que ver, bueno, de la granja, la etapa productiva y después la fabricación del alimento. O sea, que sea algo lo más territorial y localizado posible. De alguna manera eso hace que se reduzcan los costos, ¿no? Bueno, como conclusiones, acá tenemos para resaltar que hay muchas fuentes potenciales comerciales. El trigo y la soja son los líderes, la arveja está en crecimiento y muchas otras que veíamos recién también están estudiándose con mucha velocidad, digamos. Las proteínas comerciales son mezclas complejas, bueno, pero le dan un valor multicomponente al resto de los extractos no proteicos, como el aceite o el almidón o los azúcares. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Tener en cuenta también la optimización de la selección de la proteína, que va a depender de la funcionalidad, también el costo y sin dejar de lado la percepción del consumidor. Después en el proceso en sí, que influye en la pureza de la proteína que vamos a obtener, en las fracciones que extraiga y también en los cambios estructurales que influyen en la funcionalidad. Resaltamos también que hay una falta de datos sistemáticos para comparar objetivamente la funcionalidad y también, como hablábamos antes, la digestibilidad de las proteínas. Y por último, tan importante que es que la propiedad depende de la fuente vegetal, del proceso y de las formulaciones. A menudo van a ser beneficios que se presenten cuando haya sinergia de proteínas de distintas fuentes, ¿no? Bueno, con todo esto terminamos la charla y bueno, agradezco a ustedes por la atención y a los organizadores por haberme convocado.